Las actas de las sesiones 287 y 288 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. Las actas de las sesiones 289 y 290 se encuentran a disposición de las señoras y señores diputados. El señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Secretario. Gracias, presidenta. Para la sesión de hoy hemos recibido los siguientes documentos. Tenemos urgencia suma para el despacho del proyecto que crea nuevo juzgado de letras de trabajo en Santiago y fortalece los juzgados de letras de trabajo que indica que está en el segundo punto de la sesión de hoy. Tenemos proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para elevar el rango constitucional la creación del Consejo Fiscal Autónomo. También proyecto iniciado en moción que modifica diversos cuerpos legales para excluir la aplicación de las circunstancias atenuantes de arrebato u obcecación en los delitos que indica. Reemplazos. Tenemos el reemplazo de don Víctor Alejandro Pino Fuentes, que reemplazará al diputado don Miguel Ángel Calisto Águila. También al diputado don Hernán Palma Pérez, que reemplazará a la diputada doña Carol Cariola Oliva, y el diputado don Cristian Martínez, que reemplazará al diputado don Jorge Alessandri. ¿El último? Sí. Luego, comunicación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por el cual el señor ministro se excusa de no poder asistir el día de hoy por tope de agenda, pero asiste el señor subsecretario, don Ernesto Muñoz, acompañado de la asesora doña Gabriela Peña, de la jefa de la edición jurídica doña María Esther Torres y del abogado de la edición jurídica don Rodrigo Hernández. También tenemos correo electrónico de Gendarmería de Chile confirmando la asistencia del señor director nacional don Rubén Pérez Riquelme, acompañado del oficial ayudante don Javier Sauter Martínez. Subsecretaría de Hacienda responde oficio de 12 de agosto de 2025 de la Comisión de Constitución, la cual se enviará por correo electrónico a todas y todos los integrantes de la comisión. Por su parte, hay un correo electrónico, don Miguel Hernández, presidente del Sindicato de Trabajadores Independientes Conductores de Aplicaciones, SINCAP, por el cual expone la situación de indefensión e ilegalidad impuesta a miles de trabajadores por la inoperancia del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Oficio del Servicio Médico Legal referido a partida 10 glosa 11 del Servicio Médico Legal de la Ley de Presupuesto del año en curso. Oficio ordinario de la Superintendencia de Casinos de Juego referida a consulta de la Comisión de fecha agosto de 2025, que se hará llegar también a todas y todos los integrantes de la comisión. Correo de la Asociación Gremial de Abogados y Abogados Laboralistas, que habiendo sido invitados para el segundo punto en tabla, confirmó la asistencia de la señora Carmen Espinosa Miranda, que es la presidenta de la Asociación Gremial de Abogadas y Abogados Laboralistas, acompañado de la abogada también doña Romina Mardel Bravo, ambas integrantes de esa asociación. Eso es todo, presidenta. Gracias, secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Respecto al correo que he enviado sobre el proyecto de ley de reforma constitucional para hacer extensible los recursos de protección al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Solicito de manera formal se ponga en tabla el proyecto de esta reforma constitucional que busca extender el recurso de protección al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos consagrado en el artículo 19, numeral 10 de nuestra Constitución. Este proyecto en sí no pretende generar una nueva norma, sino dar eficacia práctica a un derecho que hoy existe, pero que carece de una vía directa de protección judicial. Actualmente los padres no pueden recurrir a la Corte de Apelaciones cuando sienten vulnerado su derecho a decidir la formación valórica, espiritual y educativa de sus hijos, lo cual deja un vacío que esta reforma viene a subsanar. La ventaja de esta iniciativa es clara: fortalece el rol de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, reafirma la libertad de enseñanza y de elección educativa, pilares de nuestro sistema democrático, equilibra la relación entre Estado y padres, asegurando que la acción pública complemente, pero nunca sustituya la responsabilidad natural de los padres en la educación de sus hijos. Por ello, señora presidenta, es que en nombre de quienes creemos en la libertad y responsabilidad de la familia, solicito que este proyecto sea incorporado en las próximas discusiones de esta comisión y se otorgue el acuerdo necesario para discusión de votación. Fortalecer la educación parte por respetar a quienes tienen el deber y el derecho de formar a sus hijos, que son los padres. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado. Lo vamos a tener presente. ¿Alguien más sobre la cuenta? Bien. Presidenta, queremos plantear una situación especial que ha llegado un reemplazo
fuera de plazo. Sí, Ya. 2 minutos después que se inició la sesión. Es la diputada Marta Bravo. doña Marta Bravo, que reemplaza al diputado don Gustavo Benavente. Si acaso la comisión le Sí, está su- pido la unanimidad para poder aceptar. Presidente. Perfecto. Se puede hacer permanente Aprobado de alta entonces. línea. Bien, resuelto eso, vamos a empezar con la orden del día. La presente sesión ha sido citada con el propósito de, en su primera parte, recibir al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, que lo está representando el subsecretario, y el señor Director Nacional de Gendarmería de Chile para efectos de tratar la situación de las amenazas que habría recibido el señor Presidente de la Excelentísima Corte Suprema como respecto a brechas en la seguridad de los tribunales de justicia, y para estos efectos vamos a destinar la primera hora de la sesión. Invitamos tanto al director como al subsecretario con sus asesores que puedan sentarse en la mesa. Conversamos antes con el director, señaló que hasta el momento la presentación que él tiene preparada para esta sesión es información pública, por lo tanto no es necesario que acordemos el secreto, pero que si durante su intervención o dadas las preguntas que hacemos los parlamentarios se llegase a tocar algún tema sensible, vamos a proceder a la votación para que la sesión sea secreta. Bienvenidos. Dígame usted, subsecretario, el director, usted. Yo comienzo después. Ya. Ya, subsecretario. Gracias, Presidenta, por su intermedio. De los dos tópicos que usted mencionó respecto del interés de la Comisión para poder conocer esta primera hora, nosotros fundamentalmente vamos a hablar del segundo, esto es, aquellas medidas institucionales que actualmente tiene y que adoptó y que ejecuta Gendarmería de Chile en su custodia del Palacio de Justicia en cuanto a la seguridad global de ese establecimiento. Respecto de lo primero, por su intermedio, señora Presidenta, puedo referirme a que en un pleno reservado, el ministro de Seguridad, don Luis Cordero, entregó información respecto de las medidas de seguridad que están siendo ampliadas e implementadas para justamente responder a este mayor riesgo vinculado a la situación que usted refiere, medidas que por su propia naturaleza deben ser reservadas. Y de hecho ese pleno en el que se dieron a conocer por parte del ministro de Seguridad justamente tuvo esa calidad. Es por eso entonces que lo que me gustaría, digamos, por su intermedio, Presidenta, informarle a la Comisión es que se están tomando medidas, que esas medidas han sido comunicadas al Pleno de la Corte Suprema y que por su propia naturaleza, evidentemente, son medidas que deben ser reservadas justamente para cautelar su efectividad. ¿Sí? Eso respecto al primer tema. Respecto del segundo tema, me gustaría, si usted así lo estima, que pudiera el Director Nacional de Gendarmería dar información. Ningún problema. Bienvenido, director. Le damos la palabra y una vez que termine su presentación vamos a abrir las preguntas a los demás parlamentarios. Muchas gracias, señora Presidenta. Por su intermedio me dirijo respetuosamente a todas las autoridades presentes y a quienes se encuentran en esta sala. Señor Subsecretario de Justicia. Contexto general, Gendarmería de Chile, según el artículo 3, letra H de su ley orgánica, Decreto Ley 2859 del año 1979, tiene como misión proteger la seguridad interna en los lugares donde opera el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Corte Suprema y aquellos tribunales de justicia que señala el Ejecutivo. Esta función se lleva a cabo por el Destacamento Especial de los Tribunales de Justicia, que depende del Departamento de Seguridad Penitenciaria. Se trata de un destacamento integrado por personal penitenciario especializado en el control de accesos, el uso de equipos rayos X para registros y respuesta ante situaciones de emergencias y la coordinación directa con las autoridades judiciales. Segundo, hechos recientes. El 30 de septiembre del año 2025, durante un control de acceso al Palacio de Tribunales en Santiago, mediante el uso de un equipo rayos X, el personal de Gendarmería de Chile detectó un arma de fuego tipo pistola al interior de un bolso de un funcionario judicial. El procedimiento se desarrolló conforme a los protocolos institucionales, impidiendo el ingreso del arma y dando aviso de inmediato a la jefatura del destacamento y a las autoridades judiciales. Posteriormente, el Departamento de Seguridad Penitenciaria remitió los antecedentes a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte en cumplimiento del artículo 175 del Código Procesal Penal mediante oficio número 403 de 2025.
En forma paralela, durante los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2025 se tomó conocimiento de amenazas en contra del presidente de la excelentísima Corte Suprema, situación que fue confirmada públicamente por el Poder Judicial. Posteriormente, el miércoles 8 de octubre de 2025, la excelentísima Corte Suprema ratificó la existencia de una investigación formal en curso por dichas amenazas, calificando la situación como, entre comillas, un tema para preocuparse. Dada su gravedad institucional y el riesgo que representa para la función jurisdiccional y la seguridad de sus integrantes. En este contexto, como Gendarmería de Chile, dispusimos la activación inmediata de medidas preventivas y de refuerzo en los anillos de seguridad de Palacio de Tribunales de Justicia, con el objetivo de proteger la integridad de las autoridades judiciales, fortalecer los procedimientos de control y asegurar la continuidad normal de la actividad jurisdiccional. Tercero, medidas institucionales. A. Refuerzo normativo, Providencia 2187-2025, que reitera la obligación de realizar controles y revisiones con estricto apego a la normativa vigente, priorizando criterios de proporcionalidad, respeto y transparencia. Providencia 17-2025 establece la aplicación universal de los controles de seguridad sin excepciones de jerarquía, cargo o función. Se impartieron instrucciones a la Jefatura del Destacamento Especial de Tribunales para mantener presencia permanente, comunicación expedita con las autoridades judiciales y proponer medidas de mejora continua que fortalezcan la seguridad. Medidas de gestión y coordinación. Coordinación directa y permanente entre la Jefatura del Destacamento Especial de Tribunales, el ministro encargado de la seguridad del Palacio de Tribunales, el secretario de la Corte Suprema y el Departamento de Seguridad Penitenciaria. Incremento de rondas de supervisión en accesos principales, patios interiores y perímetros del edificio judicial. Medidas de seguridad personal y apoyo judicial. Se activaron los protocolos preventivos de seguridad personal para las autoridades judiciales. Coordinación con Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones para el seguimiento de eventuales amenazas y evaluación de riesgos. Se coordinaron canales de comunicación directo entre la Jefatura del Destacamento Especial de Tribunales y la Secretaría de la Corte Suprema para Gestión de Emergencias. Cuarto, resultados y estado actual. Se mantiene control total y normalizado de los accesos al Palacio de Tribunales. La dotación penitenciaria cubre adecuadamente todos los sectores bajo resguardo. No se han registrado nuevos intentos de ingreso de elementos prohibidos. Se encuentra en ejecución un plan integral de revisión y modernización de protocolos de seguridad en coordinación con el Ministerio de Justicia y la excelentísima Corte Suprema. Hay que reforzar que respecto de la situación consultada, existió una actuación profesional y oportuna de Gendarmería de Chile, señora Presidenta. Gendarmería actuó con rigor, proporcionalidad y pleno respeto a la ley, previniendo un hecho de riesgo y asegurando la continuidad del funcionamiento judicial. La institución mantiene canales de coordinación efectivos con el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las policías, consolidando un modelo de seguridad integral. Eso es todo de mi parte, señora Presidenta. Muchas gracias. Gracias, director. También al subsecretario. Ofrezco la palabra. Diputado Sánchez. Muchas gracias, Presidenta. Me valorara que estén acá presentes el subsecretario de Justicia, el director de Gendarmería. Agradecerle por haber citado a la comisión para discutir este punto. Lamentar nada más que no pueda estar presente hoy día el presidente de la Corte Suprema. Creo que habría sido positivo también contar con su visión respecto a cómo ocurrió esta situación, y por lo demás no me queda más que las consultas que tengo y que podrían haber sido quizás más apropiadas para el presidente de la Corte Suprema hacerla nuestros dos invitados. En primer lugar, entender por qué fue que este funcionario, que fue identificado que estaba portando un arma de fuego, porte en fondo ilegal, porque sabemos que hace ya bastante tiempo a nadie se le está dando, creo que absolutamente a nadie en este país que sea civil, digamos, permiso de porte de arma de fuego, entonces era muy presumible que el porte era ilegal. ¿Por qué se le dejó en libertad? No correspondía en ese momento retener a esta persona, llamar a Carabineros para que se lo llevaran detenido por haber sido, digamos, pillado en flagrancia de estar cometiendo un delito como es el porte ilegal de arma de fuego. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, entender también, y creo que esto lo puede saber mejor el subsecretario quizás, entiendo que hay un ministro de la Corte Suprema que el Pleno le ha asignado la responsabilidad de velar por las materias de seguridad dentro del Palacio de Justicia. Saber
si cuentan con esa información, porque insisto en el punto, o sea, esto habría sido una pregunta más adecuada para el presidente de la Corte Suprema, pero dado que no podemos contar con él hoy día, saber cuáles son las funciones, o sea, cuál es el rol, la responsabilidad que tiene este ministro de la Corte respecto de este tipo de eventos. En el fondo él se coordina con Gendarmería, él tiene que en el fondo informar situaciones, digamos, de delitos o violencia o cualquier problema que entre en colisión con la ley, tiene que informarlo él a alguien. Quiero entender en el fondo cuál es el rol de esta persona para entender bien por dónde pasa finalmente en el fondo esto que una persona que está en porte ilegal de arma de fuego es dejado en libertad. Muchas gracias. Subsecretario. Sí, respecto de lo primero, remitirnos a la información que entregó el director en cuanto a que se remitieron los antecedentes a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, mediante un oficio, el 403 del 2025. No sé si respecto a los protocolos aplicados, director, por su intermedio, señora presidenta, hay algo más que agregar al respecto. No, señor. Sí, director. Señora Sí, presidenta. a ver si es posible que nos comenten igual cuál es la responsabilidad por parte de Gendarmería en el caso de un delito flagrante, porque eso es más allá de informar a la Fiscalía. Si es posible que nos aclare cuál es el rol que tendría que haber jugado Gendarmería en un escenario como este. Como siempre, señora presidenta, por su intermedio, cada vez que encontramos frente a una situación de esta naturaleza en los recintos penitenciarios, ya sea que eventualmente se cometa un ilícito por parte del público, de funcionarios o de internos, nosotros damos cuenta inmediatamente al Ministerio Público, recibimos sus instrucciones y nos ceñimos a las mismas. Esto implica, por lo tanto, que una vez que Gendarmería informa aquello, todas las acciones que se ejecutan, y esta no ha sido la excepción, son dispuestas por el persecutor y en consecuencia las pericias y todas las diligencias posteriores recaen en el organismo policial que el Ministerio Público determine. Y hasta ahí llega nuestra participación. Quisiera también aclarar que, así como lo expliqué en la primera parte, la primera página a la que di lectura, Gendarmería de Chile protege la seguridad interna en los lugares donde opera el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Corte Suprema, pero en los tribunales nosotros no estamos a cargo de la protección 24/7 de las autoridades judiciales. Más bien esto recae en Carabineros de Chile, de acuerdo a todos los antecedentes disponibles. Por lo tanto, esos protocolos específicos están fuera del ámbito de Gendarmería. Nosotros nos ceñimos a la instalación propiamente tal, y lo que ocurre en la dinámica interna del lugar al que nos estamos refiriendo. Respecto Sí, esperemos de la que... segunda sí, pregunta. Sí, hagamos una cosa. El diputado Leiva pidió la palabra, el diputado Sánchez, pero antes entiendo que el subsecretario quiere aclarar algo sobre el punto. Queríamos darle respuesta a la segunda inquietud del diputado Sánchez respecto del rol del ministro encargado de la seguridad, que es el coordinador de seguridad del Poder Judicial, el ministro Valderrama. Me acompaña Héctor Valladares, que es el jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia, que es el que tiene el relacionamiento y el detalle respecto de esa información. Ahí sí. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Bueno, de lo que se puede contar, digamos, porque son materias todas reservadas, efectivamente el Pleno de la Corte Suprema nombró al ministro Manuel Valderrama, encargado de la coordinación de estos temas. Él está, además de en contacto con todos los presidentes de las Cortes, esa es la línea de comunicación, no solamente para los temas jurisdiccionales, sino también para la coordinación de distintos temas, de que cuando ocurre un incidente o es necesario, por ejemplo, disponer de medidas especiales por un evento, esa es la línea de coordinación. El soporte administrativo de esta coordinación la hace el ministro Valderrama a través de la KPJ y a través de un departamento específico que se ha constituido el año pasado para desarrollar esta labor. Así que eso, digamos, es lo que podemos informar. El Ministerio de Justicia ha tenido reuniones con el ministro Valderrama para tratar algunos de los temas.
sobre todo lo que tiene que ver con la administración de justicia, porque los elementos puramente, digamos, de seguridad se coordinan a través del ministro hoy día de Seguridad. Esto tiene que ver con la protección específica del presidente o el reforzamiento de algunos ministros, sobre todo en la macrozona sur, pero son todos temas, digamos, donde no podemos entrar en mayor detalle, pero esa es como la línea de distribución de competencia, y cuando hay algún incidente o sobre todo la idea de esta coordinación es que tenga un carácter esencialmente preventivo, ¿no? Más que reactivo, se hace a través de esa línea, Presidenta. Muchas gracias. Diputado Leiva. Muchas gracias, Presidenta. Tal como se plantea, estas materias de seguridad no dicen relación con funciones jurisdiccionales de los tribunales de justicia, sino que cómo se coordina la seguridad con todos los intervinientes de un proceso penal. Cómo se coordina con Fiscalía, cómo se coordina con Defensoría Penal Pública, cómo se coordina entre todos los intervinientes de un proceso penal, y con eso basta leer el Código Procesal Penal para tenerlo claro. Algo que también es importante relevar, y yo quiero destacar, el informe que nos entrega el director de Gendarmería respecto de estas eventuales denuncias. La primera de ellas, así como por la prensa se convoca, por la prensa también se sabe cuál fue la eventual denuncia que sucede de un abogado integrante, que es materia de un pleno, que obviamente es secreto, pero es una información que está en la prensa, en un reportaje de La Tercera, que da cuenta que esta denuncia no tiene ningún grado de verosimilitud, para ponerlo en su contexto, y eso es importante señalar. Reiterar siempre que este Congreso Nacional no tiene capacidad ninguna de fiscalizar al Poder Judicial. Ninguna. Y una base esencial de un sistema democrático y el Estado de Derecho es justamente la independencia de poderes. Como Cámara de Diputados sí podemos fiscalizar al Ejecutivo, mas no tenemos ninguna facultad para fiscalizar, aunque queramos o lo deseemos, al Poder Judicial. Por eso cuando se produce esta polémica respecto de esa solicitud, oiga, aquí poco menos que hubo un delito, que nadie lo vio. Bueno, aquí el señor director general de Gendarmería nos dice única y exclusivamente lo que establece nuestro Código Procesal Penal, artículo 175. Gendarmería tiene obligación de denuncia. Alguien que porta un arma, oficio, nos nombra el oficio, se remite. Y luego se replica. ¿Y por qué no lo detuvieron? Porque no tiene la obligación legal de hacerlo. Artículo 129, detención en flagrancia. Solo los policías, no Gendarmería, tienen la obligación de detener en flagrancia. Por eso yo creo que agarraríamos gran parte del desarrollo de estas comisiones si siquiera leyéramos el Código Procesal Penal. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Leiva. Diputado Sánchez. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, evidentemente nos queda claro por lo que exponen Gendarmería y el Ministerio de Justicia que no existió, en el fondo, una detención ahí en flagrancia. El diputado Leiva, por su intermedio, plantea lo que establece la norma. Quizás, y eso sí es responsabilidad nuestra, debiésemos hacernos la pregunta si es razonable que, siendo Gendarmería la institución que tiene bajo su responsabilidad resguardar los accesos a los tribunales de justicia, no debiese ser lo prudente, al menos, que tengan la obligación de realizar esas detenciones por flagrancia, más allá de fiscalización o no fiscalización. Porque, y por lo demás, esto no es algo que ocurre, en el fondo, que no ocurre regularmente. Claro, quizás puede sorprender un poco más esta situación dentro de la Corte Suprema, pero en otro tipo de tribunales, las peleas, los pugilatos afuera son cosas bien habituales. Entonces, donde está Gendarmería, yo creo que, y de repente ahí podría ser bueno contar con la opinión del Ministerio de Justicia, si no consideran ellos que es más prudente que quien tenga la responsabilidad de realizar estos tipos de detenciones cuando, ejemplo concreto, lo que ocurrió acá, tú pillas a una persona en porte ilegal de un arma de fuego, que es dejada en libertad y que por el hecho de no haberse realizado esa detención en flagrancia, esta persona al parecer tiró la pistola a algún desagüe o un tarro de basura en la mitad del centro. Si no es más prudente que sea Gendarmería a quien se le encomienda realizar esas detenciones y no que tenga que hacerlo un ciudadano común y corriente en la calle, en el fondo, impedir esta situación.
Yo creo que es más prudente que sea Gendarmería a quien se le encomiende que en este tipo de situaciones tenga que detener y no solo mandar un memo o un oficio, que tenga que detener a esta persona, y si es que efectivamente existe una situación hoy día en la ley que no se señala claramente que deben detener a alguien, por ejemplo, cuando es pillado en el acceso a un tribunal en porte ilegal de arma de fuego, bueno, partamos por resolver eso. Yo creo que eso sí, no debiese haber ninguna duda entre los colegas que es responsabilidad nuestra. Gracias, diputado Sánchez. Yo creo que queda claro de alguna manera que acá se cumplieron con las obligaciones legales. Lo demás parece que es una discusión que debiésemos abrir como parlamentarios, que es una materia de ley eferenda de qué podríamos modificar. Y para eso, por cierto, todos tenemos la facultad de iniciar proyectos de ley a través de mociones parlamentarias. Subsecretario, le doy la palabra. Sí, muy brevemente también para darle la palabra al director de Gendarmería para que pueda aclarar sin entrar en detalle respecto de lo operativo, pero sí que cuál es la actividad que sí realiza Gendarmería para tomar contacto con el Ministerio Público y para responder las instrucciones del fiscal en ese caso, porque yo creo que ahí está justamente el punto que, por su intermedio, señora presidenta, salva lo que el diputado Sánchez está preguntando. Gracias, subsecretario. Yo no sé si eso puede informarnos, director, cuáles fueron las instrucciones o es parte de un procedimiento más bien confidencial, sino saber más o menos cuál fue ahí la relación entre ambas instituciones. Le doy la palabra. Gracias, señora presidenta. Es muy simple. Cada vez que esto ocurre, y para que no quede la impresión, de acuerdo a lo que leí, que solamente nos remitimos a enviar oficios, existe un contacto telefónico inmediato con el fiscal de turno. Cada vez que se produce un hecho presuntamente ilícito, se toma inmediato contacto telefónico con el fiscal de turno y él es quien nos indica de inmediato cuáles son los pasos a seguir. No, insisto, la idea es que por favor no quede ninguna duda de la prontitud, de la agilidad con que Gendarmería, sin restarle importancia a este episodio, toma contacto inmediato con el Ministerio Público, sin perjuicio de comunicar esto a la jerarquía superior judicial existente en el edificio, porque nosotros realizamos una labor de colaboración permanente, histórica con el Poder Judicial, lo hacemos con gusto, es un honor trabajar con la alta magistratura y estamos para apoyar lo que corresponde dentro de nuestro ámbito. Gracias, señora presidenta. Gracias, director. Yo creo que está aclarado el punto. Ofrezco la palabra, ¿no? Sí, diputado Leiva. Una mención muy breve, pero que puede ser objeto también de un tema muy complejo, y aprovechando la presencia del subsecretario de Justicia, nos hemos enterado que existe un oficio por parte de los jueces de garantía y administradores de tribunales de garantía de Santiago en orden a eliminar el segundo turno en los controles de detención. Eso me parece complejo, un oficio que se envía a la Corte Suprema. Yo particularmente me gustaría conocer, y por eso le quiero pedir el oficio correspondiente para que nos respondan por escrito, si efectivamente los jueces y los administradores tienen esa facultad. Desde que nosotros tramitamos entendemos que hay dos turnos, sobre todo por dos variables, presidenta. Primero, porque al eliminar el segundo turno, el turno de la tarde de controles de detención, eventualmente, por un lado, se puede conculcar alguna garantía individual. Recordar que tenemos límite para la detención a nivel constitucional y el Código Procesal Penal lo establece, 24 horas, dice el artículo 231. Y en segundo lugar, porque si efectivamente a quien se detiene pudiera constituir un delito, y un delito grave, podría haber también un grado de impunidad, porque traspasado las 24 horas, quien efectuó la detención tiene la obligación legal y constitucional de dejarlo libre. Entonces me llama profundamente la atención el modo de operar. Esta es una noticia que aparece en los medios de comunicación. Nos gustaría que, en razón de la coordinación de tener a su cargo la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, la subsecretaría donde están todos los intervinientes del proceso penal, se pudiera informar, o si esta es una materia propia de coordinación de esta comisión, porque claramente entiendo, puedo estar equivocado, que esto es inconsulto con el Ministerio Público, con la Defensoría Penal Pública, con Gendarmería y también con las policías. Bien, vamos a oficiar, pero de todas maneras, si es posible, subsecretario, que nos responda. Sí, gracias, presidenta, por su intermedio. Yo le agradezco la pregunta al diputado Leiva, porque efectivamente el ministro hoy día en la mañana aclaró el punto
y es preciso entonces distinguir dos cosas. Uno, el ministro tomó contacto con el presidente de la Corte Suprema y esa medida no se va a implementar. Está suspendida. En segundo lugar, está suspendida porque evidentemente requiere de una coordinación previa, en la eventualidad de que llegase a considerarse. Y esa coordinación previa efectivamente se hace en la próxima reunión y será como un tema, un tópico de la próxima reunión de la Comisión de Coordinación de Justicia, Sistema de Justicia Penal. Por lo tanto, le agradezco mucho la pregunta porque efectivamente eso se va a conversar en ese ámbito que justamente es el que corresponde, que están todos los intervinientes, hay muchas materias acá que hay que observar, hay intervinientes que evidentemente están muy en contra de esta medida y además el ministro tomó contacto justamente con el presidente de la Corte Suprema en el mismo sentido. Gracias, subsecretario. Muy claro. ¿Le parece, diputado, que suspendamos el oficio? Porque ya no entregaron la información y esperamos a que... Igual porque me parece importante, Ya. disculpe, porque me parece importante el procedimiento. Que Porque quede los claro. administradores y jueces, aunque sean los presidentes de los tribunales, efectivamente esto es una materia que corresponde a las Cortes de Apelaciones, es su regulación y no puede haber un oficio de esa naturaleza por parte de los jueces y administradores. Yo creo que eso es absolutamente ilegal. Bien, diputado, si le parece, vamos a oficiar, pero además me gustaría que en ese oficio señaláramos cuál es el procedimiento que se va o que se debiese seguir para adoptar una decisión como esa. ¿Les parece? Acordado, sí. Diputado Sánchez, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Solo señalarle a usted, a los colegas, también en la Ejecutiva y en Gendarmería que se encuentran acá presentes, que a propósito de lo que conversamos, lo plantea a mi asesor, vamos a partir trabajando un proyecto de ley que resuelva este tema de la detención en flagrancia, al menos dentro de los tribunales, porque evidentemente, o sea, no es razonable. Yo creo que la situación que se vivió en el Palacio de Justicia es sin duda una situación extrema, no es algo que ocurre todos los días, que un funcionario intente entrar con un arma de fuego y es dejado en libertad y esta persona queda circulando por Santiago Centro a pleno día, en el fondo, con un arma de fuego metido dentro uno del bolso. Pero evidentemente este tipo de situaciones nos tienen que llamar la atención y llamar a la acción. Entonces estamos trabajando desde ya y feliz de contar con la colaboración de quien quiera sumarse para tener una ley eventualmente que venga a resolver este problema, que yo creo por lo menos que lo lógico y razonable es que en esa eventualidad sea Gendarmería quien detenga y no cualquier ciudadano. Es menos riesgoso por lo demás. Bien, creo que está agotado el punto. Muchas gracias, director. Si les parece, vamos a suspender 2 minutos para despedir al director y ahí continuamos con el segundo punto de la tarde. Muchas gracias. Vamos a iniciar el segundo punto de la tabla, pero antes de escuchar a los invitados, quería pedir la unanimidad para que al final de la sesión votemos en general este proyecto. ¿Sí? ¿Les parece? Ya. Aprobado. Bien. Esta segunda parte de la tabla la vamos a destinar al continuar la tramitación del proyecto de ley que crea un nuevo juzgado de letras del trabajo de Santiago y fortalece los juzgados de letras del trabajo que indica Boletín 17880-07. Para esto se invitó al efecto al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, al señor Subsecretario de Justicia y a la jefa de la División Jurídica del Ministerio, a quienes... muy bien, muchas gracias, bienvenida. Asimismo, como expositores se ha invitado un representante de la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, un representante de la Asociación Gremial de Abogadas y Abogados Laboralistas de Chile y un representante de la Oficina de Defensa Laboral de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana. Tenemos al subsecretario y sus asesores presentes y vamos a presentar a los expositores. Primero al representante de la Asociación Gremial de Abogadas y Abogados Laboralistas de Chile, doña Carmen Espinosa Miranda, que es la presidenta. Doña Carmen está presente. Doña Carmen, adelante. Bien, doña Carmen, siéntese y tiene aproximadamente unos 10 minutos para intervenir. ¿Bien? ¿Me parece? La escuchamos. ¿Vengo acompañada de una colega? Sí, si no hay problema, que se siente nomás. Bienvenida, sí. Bienvenida. Tiene la palabra. Prenda ahí acá abajo. Al otro lado. Ese, el blanquito. Ese. Perfecto, la escuchamos. Muy buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a la comisión por habernos invitado. Este es un tema para nosotros muy
relevante, de mucha importancia, y la verdad que hemos estado tras este objetivo de mejorar los tribunales en general, especialmente en Santiago, desde hace muchos años. Desde hace muchos años que como AGAL hemos insistido en la necesidad de no solo incrementar los jueces, sino que también mejorar otras condiciones de los tribunales, como son los funcionarios administrativos y algunas otras cosas. Este proyecto para nosotros es de vital importancia. En este momento estamos en una situación muy crítica, en el sentido de que los juicios laborales están teniendo, especialmente en Santiago y en otras regiones, en otros lugares en el país, pero también en Antofagasta, en Concepción, también en Valparaíso y en Punta Arenas, dificultades. En Santiago, la verdad que es una situación bastante crítica y nosotros queremos enfatizar especialmente en la situación de Santiago. El Código del Trabajo establece plazos para que los procedimientos se desarrollen de manera rápida, que es el objetivo de la modificación, cuando nosotros también participamos como AGAL en ese empeño de hacer un cambio en los procedimientos laborales, porque se demoraban 4 o 5 años y más los juicios. Tiene plazos. Por ejemplo, la citación a la audiencia preparatoria, una vez que el tribunal acoge a tramitación la demanda, es un máximo de 35 días, tanto en los juicios ordinarios como en las tutelas. Bueno, debo decir que tenemos ya audiencias preparatorias de esta semana para abril del 2026. Mayo. Audiencias. Ahora, abril. Mayo. O sea, ya estamos con 7 meses. ¿Ya? En los juicios monitorios, que es una situación bien especial, porque el juicio monitorio es un juicio que pretende ser muy rápido porque la cuantía es muy baja o porque se tramita una multa o porque se tramitan otras materias específicas. Y ahí el código establece que la citación a audiencia, que es una audiencia además que tiene todos los componentes y que debe salir sentencia incluso en la misma audiencia, el código plantea 15 días si están todos los antecedentes, 20 días si no hubieran antecedentes. Bueno, tenemos hoy día un año, a lo menos. ¿En los monitorios? En los monitorios. Eso en Santiago. En otras regiones hay, en Antofagasta también. Sí, en Antofagasta también los monitorios están en ese rango de tiempo. Y esto es muy complejo porque, por ejemplo, las multas que son parte de los monitorios, las multas que se han pasado por las leyes nuevas que aparecen como con alta expectativa de justicia rápida, las multas que se han pasado se demoran un año en la ley Karim. O sea, multas que ha pasado por no cumplimiento de protocolo, o algunas otras multas por seguridad. Bueno, la citación es a un año. Por lo tanto, estamos en un problema muy grave. En el caso de los trabajadores con menor cuantía, que para nosotros como abogadas y abogados laboralistas son nuestra mayor preocupación, también para la ODL, que siento que no esté aquí, que tienen la expectativa de recuperar su año de indemnización, 500.000 pesos, 1 millón de pesos, la citación es para un año. Entonces, esta primera parte, que son la citación a las audiencias preparatorias, es un tiempo muy grande. Pero luego que se logra tener la audiencia preparatoria, que en muchos casos se reprograma, porque los jueces están absolutamente colapsados, hay muchos jueces que están también enfermos, y como también los actas, los administrativos, las audiencias preparatorias se reprograman. Entonces, una audiencia que nos fijaron para abril o mayo del 2026, no tenemos ninguna certeza que se lleve a cabo, porque el día anterior, a las 4 de la tarde, nos pueden decir que no hay jueces, porque hubo alguien con licencia, porque ocurrió algún problema de conectividad, por ejemplo, que también es un tema, y se prorroga, se reprograma para 3 o 4 meses más con suerte. A veces, de nuevo, con 6 meses más. Luego tenemos la audiencia de juicio, que nuestro código establece que debe citarse no más de 30 días de culminada la audiencia preparatoria, que se debe realizar en una sola audiencia, porque la concentración, los principios del nuevo procedimiento así lo promueven. Bueno,
las audiencias de juicio que tenemos ya fijadas desde el mes pasado están para noviembre del 2026. Y tenemos audiencias, por ejemplo, que nosotros como abogados y abogadas sabemos que la posibilidad que se reprograme es muchísima. Cuando tenemos una audiencia programada para el 17 de septiembre, cuando tenemos una audiencia programada para el 2 de enero del 2026, cuando tenemos para la Navidad. Todas esas audiencias en esa semana sabemos que tenemos mucho riesgo. ¿Y cuál es el problema? Que no es solo que se reprograme y, bueno, uno dice, bueno, se reprograma para 6 meses más por lo menos. El problema es que el trabajador consigue a sus testigos con mucha dificultad y a veces incluso son causas de casas matrices en Santiago, que las personas o los testigos vienen de regiones. Nos ha pasado, pero muchas veces, que llegamos con el trabajador, la trabajadora y los testigos y se reprograman el mismo día o se reprogramó en el día anterior, pero la comunicación llegó a las 11 de la noche. Entonces, esa es una situación que, como ya ven, un juicio laboral hoy día, ordinario o tutela, se puede demorar 1 año y medio si tenemos la suerte de que la audiencia de juicio se realice en el día que corresponde y no se reprograme, porque además las bandas horarias que se están teniendo son inviables para una audiencia de juicio. Las bandas horarias son 1 hora y media, 2 horas, y de pronto solo la incorporación de documentos en una causa compleja puede llevar varios minutos, y si cada parte tiene 4 testigos, más los deponentes, los que somos abogados y abogadas sabemos que eso es imposible en 1 hora y media o 2 horas. Por lo tanto, las audiencias de juicio es muy común que tengamos continuidad, 2 o 3. Por lo tanto, una audiencia de juicio que está programada para 1 año después de la audiencia preparatoria puede terminar con suerte en 1 mes o 1 mes y medio posterior. Pero luego viene la sentencia. El Código del Trabajo dice que la sentencia tiene que estar en 15 días. Pero nuestros jueces en Santiago están absolutamente colapsados y tenemos varias sentencias pendientes, incluso de varios años, porque como ha habido la necesidad de cubrir con jueces destinados o los jueces del COVID, que esas sentencias han quedado pendientes. Ahora, de los jueces regulares que están y que titulares, tenemos, yo misma puedo decir que he tenido un par de sentencias después de 1 año. Por lo tanto, solo en la tramitación de la primera instancia tenemos 2 años y medio. Y eso todavía no termina, porque a los 2 años y medio lo que hace en general la empresa, se ha perdido, es recurrir. Nulidad a la Corte de Apelaciones, que se demora 1 año, 1 año y medio, y luego recurrir a la Corte Suprema en unificación, que mínimo se demora 1 año. Porque, sí, así es. Por lo tanto, esta cuestión de lograr rápidamente, la verdad que para nosotros es muy importante el contar, a lo menos con esto, que no es todo lo que necesitaríamos, pero a lo menos un tribunal más en Santiago, y el reforzar estos 3 puntos que plantea el proyecto es fundamental. Esto no solo tiene que ver con tiempos y cuándo se hace y cuándo no se hace, tiene que ver con justicia. O sea, la justicia atrasada no sirve, porque fíjense que después de los 5 o 6 años que llega a la Corte Suprema, el trabajador gana, la trabajadora gana, pero la empresa ya no existe. Porque cambiaron el intertanto de dueño y nos quedamos muchos con unas sentencias preciosas en que ganamos todo, nulidad, todo, y corre el recurso, pero finalmente son incobrables. Por lo tanto, tenemos ahí una situación que nos agobia muchísimo, que nos complica, pero además también vemos que aquí hay un problema con los propios trabajadores de los tribunales laborales. O sea, las y los jueces, los trabajadores están haciendo esfuerzos. Nosotros sabemos que hacen grandes esfuerzos por tratar de cumplir en lo posible con los plazos que les estoy dando, pero muchas veces no, colapsan y simplemente se enferman, y eso, el círculo vicioso
se complica aún más. Por lo tanto, nosotros vinimos en forma simple, no vamos a fundamentar más. La verdad que como asociación de abogados y abogadas laboralistas de Chile querríamos que este proyecto ojalá se aprobara hoy día y fuera muy rápido, porque es indispensable. Si no, el colapso que vamos a tener es mayor. Y un tema bien de fondo: los trabajadores y trabajadoras están empezando a pensar que la justicia no sirve, y hay muchos casos que se inhiben de demandar porque escucharon que su colega que fue despedida hace 2 años todavía no termina el juicio. Por lo tanto, hay un tema también de fondo. No sé si le pueden dar la palabra unos minutos a mi colega. Sí, muy breve, porque ya tomamos los 10 minutos. Romina, sí. Gracias. Tal como decía Carmen, lo que necesitamos es una tutela judicial efectiva, es que los trabajadores efectivamente tengan justicia. No puede ser, y a todos los colegas que nos dedicamos a esto laborales, nos ha pasado trabajadores que fallecen esperando su justicia. No puede ser. O sea, acá han existido leyes de modernización, existe ahora la ley Carini y muchas otras leyes que finalmente no se aplican en la práctica. O sea, una tutela judicial, una vulneración de derechos fundamentales, incluso durante la relación laboral, si ese trabajador sigue trabajando, tiene que ver 2 o 3 años, por ejemplo, a su acosador laboral o sexual. ¿Cómo puede ser posible? O sea, de verdad no existe. Finalmente lo que hace ese trabajador, renuncia. O lamentablemente, lo que hemos sabido, se suicida. Y eso no puede seguir ocurriendo. Necesitamos hoy un tercero y ojalá el día de mañana un cuarto, pero partamos por lo primero. Necesitamos un tercer juzgado y fortalecimiento en otros tribunales. Antofagasta está muy colapsado, al igual que Santiago. Así que ojalá que se pueda aprobar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ofrezco la palabra, diputado Soto. Muchas gracias, presidenta. Bueno, saludar a nuestras invitadas de la GAL, la Asociación Gremial de Abogados Laboralistas. Yo solicité que pudieran concurrir porque creo que una visión desde el punto de vista de los abogados, de los litigantes que usan la justicia para representar los intereses de los trabajadores o de las partes en este tipo de juicios es bien relevante. Y la verdad que los plazos que ustedes mencionan de duraciones normales de juicios laborales nos han dejado bastante sorprendidos y espantados. Una justicia que tarda los tiempos que ustedes mencionan, años, no es justicia. No es justicia porque se desvanece en el aire las posibilidades de sostener un juicio por tanto tiempo, tanto en cuanto a pruebas como también en cuanto a tener la posibilidad de cobrarlo al final del juicio. Y la verdad que refuerza la impunidad en la vulneración de derechos laborales. Por eso creo yo que la visión que ustedes nos dan es muy útil. Y yo quiero hacer 2 consultas. Primero, yo represento a comunas del área sur de Santiago. Y si bien en Santiago ustedes ya han dado los tiempos, me gustaría saber qué pasa con San Miguel. San Miguel es una zona que es asiento de corte de apelaciones también y de juzgados laborales que también en cierta manera tiene los mismos o parecidos problemas que la justicia laboral de la región metropolitana, de Santiago. Pero quisiera que viera en detalle eso. Y segundo, si existen reformas a procedimientos ordinarios o especiales de la justicia laboral que puedan favorecer una disminución de los tiempos de tramitación de los procesos judiciales. Ya sea lo del proceso monitorio nos sorprende muchísimo, que el procedimiento monitorio básicamente, si no es controvertido por el notificado, la demanda es sentencia, en teoría, y ustedes dicen que los tiempos son de años. Hay materias que podrían, o reformas de procedimiento que se caen de maduras, por así decirlo, que se puedan hacer y podrían abreviar estos procedimientos tan extensos. Bueno, lo primero... Perdón. Un momentito. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no, le damos la palabra a la presidenta. Bueno, lo primero, San Miguel, si bien tiene algún tipo de congestión, está lejos de estar congestionada como Santiago. Y Santiago tiene una razón, que la mayoría de las casas matrices de las empresas de todo el país están en Santiago. Por lo tanto, hay un número importante de casos que
son de otras regiones, pero que el mismo trabajador prefiere que sea en Santiago. Claro, porque es el domicilio del demandado, pero no solo por eso, sino porque en los lugares en que se podría desarrollar el juicio no hay justicia laboral especial. Entonces, son juzgados de letra y ahí la complicación es a veces mayor. Incluso para llevar los testigos a esos lugares y el mismo trabajador cuando ya ha sido despedido, ir a un lugar alejado tampoco. Entonces, hay un número importante de causas que se ven en Santiago, pero además, efectivamente, en el Santiago, Oriente, la zona norte, hay un número de causas posibles importante. Respecto de la segunda tema, respecto a reforma de procedimiento, la verdad que nosotros tenemos mucho y hemos conversado muchísimo respecto de la posibilidad. Pero me parece a mí que debiéramos verlo en otra ocasión, con una minuta, pero sí, efectivamente hay algunos puntos que podrían descongestionar. Por ejemplo, el monitorio que subió de 10 ingresos mínimos a 15, eso aumentó muchísimo y eso incluso complica para algunas situaciones que no tienen que ver exactamente con el monitorio, sino que con los trabajadores que tienen montos bajos, incluso trabajadores subcontratados por el Estado, que no tienen la posibilidad o entre comillas, contratados por el Estado, que no tienen la posibilidad de realizar el trámite administrativo ante la Dirección del Trabajo. Ese es un tema que nosotros ya hemos conversado con todo el mundo nos ha dicho, bueno, así es la ley, así nomás. Cuando se pensó en ampliar de 10 ingresos mínimos mensuales a 15, todavía no había el aumento importante del ingreso mínimo. Claro. Y claro, ahí lo que ocurrió... Claro, exacto. Entonces, claro, entonces ahí hay un tema que podríamos revisar, pero yo creo que hoy día hay muchos otros, nosotros tenemos por lo menos unos 10 puntos que podrían descongestionar, pero creo que distraería el objetivo y nosotros la verdad que lo que queremos es que este proyecto se apruebe y salga lo más rápido posible. Muchas gracias, Presidenta. Bien, pero ahí siempre hay, Presidenta, puede hacernos llegar esos antecedentes acá y lo entregamos a los demás parlamentarios, los vamos a recibir encantados. Se lo vamos a hacer llegar. Bien, le agradecemos a ambas su presentación. Subsecretario, le ofrezco la palabra y una vez que termine el subsecretario pasamos a la votación en general, secretario. Bueno, agradecer y compartir el sentido de urgencia que se menciona por parte de la Presidenta. Nosotros estamos comprometidos también con que este proyecto de ley, Presidenta, tenga la tramitación más rápida posible, justamente porque existe también un periodo de vacancia de 6 meses y 1 año en el propio proyecto y es en ese sentido que sabemos que esta es una situación urgentísima y la justicia no puede esperar en este caso, que es por eso que solicitamos y esperamos, de verdad, que también tenga la mayor celeridad en la tramitación. Gracias, subsecretario. Pasamos a la votación. Diputado Ilavaca. Sí, presidente, varias cosas. Primero, la semana pasada, cuando se inició la discusión, yo pedí un oficio para tener el cuadro panorámico de lo que hoy día ocurre con las causas laborales. Yo soy de aquellos que, si bien entiendo la urgencia de un proyecto de estas características y que se tramite rápidamente, creo que nos vamos por el camino corto, ¿ya? O sea, el camino más fácil, ya metámosle más jueces. Está bien, ¿ya? Porque hay temas más de fondo y hay propuestas que se pueden ir desarrollando en paralelo y estimo que es bastante, de una mirada bastante corta y pequeña, el solamente dar esta solución. Yo esperaría que esta agrupación de abogados laborales, yo también me dedicaba al ejercicio en materia laboral y algo conozco el sistema, pudieran hacernos llegar rápidamente estas propuestas, ¿ya? Porque creo que ese tipo de temas va a descongestionar en serio algo que hoy día, en términos sistémicos, tiene problemas. Y ojo que solamente no estamos haciendo cargo de los tribunales en Santiago y en Punta Arenas, pues no decimos nada respecto a la demora que tienen las cortes de apelaciones, respecto a la tramitación de todos los recursos posteriores. Y ahí también tenemos un tremendo cuello de botella, tremendo,
¿ya? Entonces, yo esperaría de parte del Ejecutivo que bien que le pongan urgencia y el acelerador a este proyecto, pero que tengamos esta mirada un poco más de largo plazo. Veamos propuestas concretas en mejorar el actual sistema laboral y estos otros temas que me parecen súper importantes y además que son absolutamente abordables. Ahora, digámoslo también, el Ministerio de Justicia se ha comprometido con varios temas en este tipo de materia y resulta que nosotros nos apuramos harto y esperamos 2 años para que en el Senado lleven adelante la tramitación de los procesos. Nos demoramos más de 6 años en sacar los tribunales de ejecución de pena. 6. ¿Ya? Lo tramitamos hace 1 año, unanimidad de esta corporación y todavía está esperando el sueño de los justos en el Senado. Entonces, si la tramitación va a ser con la urgencia que actualmente nos tienen acostumbrados, votar hoy día o mañana da exactamente lo mismo. Gracias, diputado Ilavaca. Vamos a reiterarle al Ejecutivo la necesidad de que nos entregue esa información antes de que procedamos a la votación en particular. Secretario. Gracias, Presidenta. Como se ha dispuesto, la votación en general del proyecto. Tenemos diputada doña Lorena Fríes, por favor. A favor. Diputado don Marcos Ilavaca. A favor. Diputado don Raúl Leiva. A favor, señor secretario. A favor. Diputado don Andrés Longton. Diputado don Luis Sánchez. A favor. Diputado don Leonardo Soto. A favor. Y señora Presidenta. A favor, secretario. A favor. Tenemos A ver, estamos en votación. 4, 6, 700, Presidenta. Aprobado entonces. Vamos a establecer como plazo de indicaciones 1 semana Me parece para que volvamos después de la distrital a votarlo en... ¿Pero si la otra semana es distrital? Claro, el otro martes, a ver, el otro martes estamos a... ¿Dónde estamos? Estamos acá, estamos a 21. Martes 28, que es semana distrital, vence el plazo de indicaciones para que lo votemos en particular a la vuelta. ¿No es cierto? Claro, 21 de octubre plazo de indicaciones. Y el 28 citamos para votación en particular. Ya. Acordado. Bien. Antes de irse, les recuerdo que mañana vamos a votar en particular el proyecto de reclutamiento, que ya venció el plazo de indicaciones, y además vamos a citar para votar en general el proyecto de grooming, que si quieren tener más invitados, lo puede recibir el secretario. Diputado Ilavaca, pero déjeme acordar. Ya, Listo. Presidente, yo lo que pediría también es que aquel proyecto que le indiqué la semana pasada, que es un proyecto súper fácil, que habíamos partido en la Comisión de Transporte a tramitarlo, podamos verlo acá también rápidamente. Un proyecto que establece ciertas agravantes de responsabilidad a aquellas personas que manejan sin licencia de conducir. Ese proyecto. Ya. Vamos a pedirle al secretario que nos aclare para mañana en qué pasó con ese proyecto que estaba para esta comisión y se tramitó en trabajo. Bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.